Que al final no es corregir por corregir, no es corregir solo porque no me gusta cómo se ve el ejercicio. Que ahí está pasando algo de como esta masificación del fitness en cuanto a cantidad de gimnasio y todo. Y tampoco me fue tan bien. Hay que ser autocrítico y decir como, en esto no soy tan bueno. Me parece súper interesante. Tú que tenías experiencia con alto rendimiento, ¿dónde crees que está la falla del entrenamiento de la fuerza en deportes como el básquet, el fútbol en Chile? Para mí el rol de educador es 24/7. Trato de no meterme tanto en la nutrición, pero sí le doy recomendaciones, como un entrenador puede dar recomendaciones, sobre todo si es que son recomendaciones basadas en evidencia. ¿Qué recomendaciones le darías tú a la nueva gente que trabaja como entrenador, como personal trainer, en cuanto a las ventas, en cuanto al nicho, cómo tratar a la gente, ya que tienes harta experiencia en eso? Hasta que te das cuenta cómo esas habilidades te permiten adaptarte a cada uno de esos entrenados. Al fin y al cabo, entrenamos personas completamente distintas cada hora y tú tienes que ser capaz de adaptarte, tienes que subir tu energía, bajar tu energía. ¿Qué podríamos decir de la mentira del fitness? Simplemente me mantuve fiel a mi línea, que era: voy a seguir divulgando, voy a seguir educando, voy a seguir siendo hater que soy, porque soy alguien que tira bastante mierda en las redes sociales con bases, con fundamento. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuerpo, Mente, Espíritu. En esta oportunidad estoy con Jonathan Strong, un profe, docente, preparador de fitness, preparador de entrenamiento de fuerza. Un alto currículum, podríamos decir ahí. Bastante interesante va a estar esta conversación. Vamos a hablar de hipertrofia, de fuerza, de un poquito de nutrición, un poquito de emprendimiento también. Y también lo que vaya fluyendo en la conversación. Que se presenta ahí el hombre, por favor. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Mi nombre es Jonathan. Tengo más de 10 años de experiencia en el entrenamiento de fuerza, entrenamiento de fitness. Es mi pasión. La docencia es mi pasión. Ahora último, en un papel de emprendedor. Que vamos a hablar de eso. Que sé que vamos a hablar de eso. Sí. Pero sí, creo que si estamos acá en estos minutos es para hablar de entrenamiento, que es lo que a mí me compete. Al principio quisiste presentarme como experto en nada. Uno está en constante aprendizaje, sí, y es la razón por la cual rechazo completamente esa etiqueta. Pero te lo voy a explicar por qué. Porque, bueno, yo tuve el honor de tomar un curso contigo y dije, este guan que es seco, guan. Así como... Gracias. Como a nivel experto en el sentido de como que traer el mundo de la evidencia, ¿no es cierto?, a este mundo del fitness que siempre se ha comportado de manera como del oído, del gym bro, ¿no es cierto? Entonces, por ahí van los tiros, ¿cachai? Sí, lo entiendo. Mira, pero algo que me llamó mucho la atención de tu trabajo era el énfasis que le haces a la biomecánica, ¿no es cierto?, en el tema del entrenamiento. Explícame en dónde nace este gusto, no sé, ¿te lesionaste, pasó algo? ¿Qué onda? A ver, yo creo que en verdad, tratando de ser súper concreto, para mí la biomecánica es un área más dentro de todo lo que tengo que considerar para poder ser un buen entrenador. Bien, creo que lo que significa ser un buen entrenador es la combinación de varias aristas, bien, desde las capacidades blandas hasta las capacidades más duras, ¿cierto? Exacto. Y tener entendimiento de lo fisiológico, desde la planificación del entrenamiento hasta, en este caso, la selección de ejercicios y la biomecánica, es un arista más. Creo que hoy por hoy se le ha dado... hoy por hoy está popular el término, ¿cierto? Pero tenemos que entender que no es algo que parta de ahora. O sea, todos estos análisis biomecánicos puros y duros de laboratorio vienen de quizás hace cuántas décadas, porque en el fondo los análisis técnicos de los ejercicios en una sala de musculación, y no solo una sala de musculación, sino que en deporte específico, es algo que remonta para atrás. Entonces, hoy por hoy se le está dando mucho más énfasis en la sala de musculación, pero te puedo asegurar que esto no es nada nuevo. O sea, tú te metes a YouTube y buscas Tom Purvis, por ejemplo, que es un viejo seco en el área de biomecánica y tiene unos videos de hace 15, 20 años cuando no era nada tan popular YouTube. Claro. Y ya te vas a dar cuenta que él ya está hablando de conceptos que hoy por hoy recién se están hablando en redes sociales. Claro. Entonces, para mí la biomecánica es un área el cual trato de seguir perfeccionando, de seguir estudiando. Tiene cabida, como te decía, en la sala de musculación, porque me permite tener un mejor manejo de ciertas variables con mis alumnos, pero es una variable más que yo tengo que considerar, al igual que muchas otras. Pero tiene una relación directa con la prevención de lesiones, ¿cierto? Claro, a ver, uno como entrenador, más que prevenir, intenta disminuir el riesgo de una lesión, ¿cierto? Prevenir es súper complejo, pero sí intenta disminuir el riesgo. Pero cuando eres capaz de
hacer un buen análisis del movimiento de manera muy, muy vulgar en el fondo, porque tú estás analizando el movimiento ahí in situ, ¿cierto? No, acá no estás en un laboratorio, en un escenario controlado ni nada por el estilo. Te permite ver ciertas cosas que podrían llegar a afectar a alguna persona en algún minuto. Bien. Claro. Aún así, creo que todavía hay mucho resquemor con el cómo se tiene que mover una persona. Si tú sigues mi red social, que me imagino que sí, por lo que hablábamos anteriormente, puedes ver que soy bastante abierto en el cómo se tienen que mover las personas. Claro. ¿Bien? Y existe esta escuela como de hay movimientos malos, movimientos buenos, hay posturas malas, posturas buenas, y un poco lo que nos enseña la biomecánica aplicada a la sala de musculación, o lo que podemos extraer de la biomecánica aplicada a la sala de musculación, es tú te tienes que mover en base a un objetivo. Claro. Y así lo puedes ver también en distintos deportes. Tú puedes ver todos los vicios posturales, estoy bien entre comillas, todos esos vicios posturales que tienen los deportistas porque se mueven en base a un objetivo claro, que es rendir en su deporte. Claro. Y así lo mismo pasa en la sala de musculación, como lo típico de, no, es que la señora María no puede agacharse de esta forma a recoger un... Sí puede, si es que tiene fuerza, si es que su cuerpo es resiliente, si es que sus tejidos son resilientes, puede agacharse de la forma que quiera recoger las cosas. De hecho, si nosotros nos vamos como al concepto del entrenamiento, siempre la gente y uno mismo lo ve como la preparación para. Entonces, por ejemplo, si estamos en un deporte de básquet, vamos a tener que prepararnos de una forma específica, del fútbol otra forma específica, etcétera, etcétera. Pero la gente se olvida un poco de la funcionalidad del entrenamiento en cuanto a la vida cotidiana, ¿no es cierto? Creo que ese concepto me gusta mucho porque también es un concepto que la gente en sus casas ha malinterpretado. Exacto. Y el término funcional, ¿qué es funcional? Muchas veces cuando hablamos de entrenamiento funcional, o lo que la gente suele entender de entrenamiento funcional es el ejercicio en el BOSU, que con la bandita, que hacer ejercicios que se parezcan a lo que tú harías en tu día a día, cuando en verdad funcional es todo. O sea, ¿qué quieres tú? Si tú me decís yo quiero ganar masa muscular, entonces lo funcional para ti es el entrenamiento de musculación. Exacto. ¿Cierto? Quieres competir en power, entonces lo funcional para ti es entrenar la fuerza. Claro. Y los tres movimientos, claro, en general, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, hay muchas formas de lograr funcionalidad y probablemente una mezcla de distintas disciplinas, de distintos ejercicios van a lograr van a permitir que esa persona logre ese grado de funcionalidad. O sea, si ese don Juan quiere moverse sin dolor, sin molestia, probablemente una mezcla de distintos ejercicios, una mezcla de entrenamiento de fuerza, con ejercicio cardiovascular, quizás algunas cosas más dinámicas, todo eso le va a permitir a don Juan, en este caso, lograr esa funcionalidad. Pero él no tiene que hacer nada full específico, como claro. Este ejercicio es como, mira, para que cuando estés levantando a tu cabro chico en la casa, mira, este ejercicio es así. No, tú, un peso muerto porque es lo que se asemeja a levantar la bolsa del supermercado, una sentadilla porque se asemeja a estar subiendo, bajando escalera o sentándote en una silla. Eso es funcionalidad. Este programa está auspiciado por Go Spandex, mantelería profesional. Si quieres plasmar tu marca para futuros programas, podcasts como este, visita Go-Spandex, mantelería profesional. Vamos con todo. Este episodio es presentado por mi programa de entrenamiento y asesorías online. No se trata tan solo de cambiar tu cuerpo, sino tu mente, tu confianza y tu estilo de vida. Si quieres un cambio real, escríbeme y comenzamos hoy. Vamos con todo. Sí, a eso me refería. Pero, por ejemplo, ahí el gran olvidado de repente es el tema de la fuerza, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos personas que no se está de moda running, ¿no es cierto? Está de moda ir al cerro, ¿cachai? Pero de repente hay gente que ha estado sedentaria un montón de tiempo y no han hecho los movimientos requeridos necesarios como caminar un poco más rápido, ¿no es cierto?, para poder adaptarse a esa situación. ¿Cómo tú como entrenador estudias o eliges cuáles son como ciertos ejercicios específicos para cada quien? Creo que esa es la base de una preparación física, la base que tiene que tener un entrenador que va de la mano con esa correcta anamnesis, con ese screening que uno hace en una etapa inicial. Diagnóstico. Por supuesto, yo esto se lo enseño a los estudiantes a los que le hago clases en Ciencia del Deporte de la Universidad de Santo Tomás. Yo les digo, si vamos a los libros te enseñan, hay muchas formas, muchos tests como para ver cómo se mueven las personas, pero en la práctica creo que no hay nada más amigable para un entrenador que verlo entrenar. Y lo lleváis y les decís como, mira, hagamos este jalón al pecho, y ahora hagamos una estocada, y ahora hagamos una prensa, y buscas distintos patrones, distintos ejercicios, y ves cómo la persona se mueve. Y luego haces correcciones en base al objetivo de esa persona. Entonces, tú mencionaste
que para mí es un muy buen ejemplo, el cómo esa persona sedentaria quiere hacer running y de un minuto a otro se lanza al concreto a trotar, sin entender que probablemente lo que necesita esa persona es una base de fuerza antes de empezar a hacer cualquier cosa. Y en la sala de musculación, en el fondo, eso es lo que uno trata de hacer ese diagnóstico de esta persona necesita mejorar su fuerza, necesita más fuerza de esta musculatura porque trota el fin de semana o porque juega pádel el fin de semana, porque sube el cerro, qué sé yo. Y es parte fundamental de las competencias de un entrenador tener la capacidad de hacer ese análisis diagnóstico en una etapa inicial. El cómo tú lo lleves a cabo da lo mismo, invéntate un test o saca los test más antiguos que podáis encontrar de un libro, da lo mismo, pero busca un escenario en el cual puedas ver a ese sujeto moverse de la forma más natural posible, con pequeñas indicaciones, darle esas pequeñas indicaciones para decirle al sujeto como, mira, quiero que hagas esto, listo, y que la persona se mueva y ver cómo se mueve de forma natural para luego ir haciendo, como te decía, esas correcciones en base a un objetivo claro, porque al final no es corregir por corregir, no es corregir solo porque no me gusta cómo se ve el ejercicio. Es que ahí está pasando algo de como esta masificación del fitness en cuanto a cantidad de gimnasio y todo. Me doy cuenta, sobre todo en los gimnasios de cadena, que como hay poco tiempo para cada persona en el trabajo, no se hace ese análisis, ¿cachai? Solamente ya hace esa máquina, hace esta máquina y chao, y rapidito, ¿no es cierto? Pero pocas personas se dan el trabajo de ver, por ejemplo, si una sentadilla va a estar bien hecha para una persona o para otra persona, porque son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, va de la mano con el modelo de negocio. Claro. ¿Cachai? Va de la mano con el modelo de negocio de los gimnasios de cadena. Creo que es muy difícil poder entrar en cómo resolver ese problema porque ya en el fondo ya de base su enfoque no es entrenar gente, es vender planes. Entonces paga el año y no vengáis nunca. Ese es el negocio, ¿cierto? Pero claro, cuando doy estos ejemplos, pucha, ojalá el escenario ideal sea un centro de entrenamiento cuyo enfoque vaya hacia el usuario, hacia hacia lograr resultados, o sea, que esa persona sea capaz de lograr sus metas. En el fondo, ojalá ese es el escenario ideal para un entrenador, ¿cierto? Estar en ese lugar. Yo creo que para nosotros que seguimos trabajando en gimnasio, ¿no es cierto? Tú con tu propio emprendimiento y todo, creo que es súper importante recalcar esa situación. O sea, los tipos de trabajo para las personas que eligen, ¿no es cierto?, un entrenador, tienes que primero analizar, ¿no es cierto?, a la persona y ver qué es lo que estás contratando y qué es lo que estás eligiendo, porque ahí sí que lo barato a veces cuesta muy caro. ¿Y por qué? Y ahí nos llevamos a la siguiente pregunta. Sabemos que una sentadilla puede ser para Pedrito y Juanito totalmente diferente, pero ¿cuáles podrían ser las generalidades de esos patrones de movimiento? Ya, creo que eso es más fácil de responder porque si tú te vayas a cualquier libro, a cualquier manual de entrenamiento antiguo, vas a encontrar las directrices para hacer un ejercicio, ¿cierto? Si tú te vayas al manual de la NSCA o este famoso libro de musculación, no sé si lo habéis visto alguna vez, donde tiene todos los grupos musculares y el tipo haciendo los movimientos, un clásico, no recuerdo el nombre. Te van a aparecer las directrices de esos ejercicios, ¿cierto? Qué sé yo, que la sentadilla tiene que ir los pies al ancho de los hombros y buscar una profundidad ojalá que el trasero, la rodilla no pase la punta del pie. Esas son como las generalidades. No estoy diciendo que tenga que hacerlo así, por favor, no me saquen de contexto después. Pero claro, vas a encontrar esas generalidades y después lo que uno tiene que hacer como entrenador es individualizar. Ese es el trabajo, tal cual. Ahí es donde la persona te dice como, ya, yo quiero lograr este objetivo y chuta, la sentadilla quizás no va de la mano con el objetivo de esa persona, la sentadilla libre al menos. Ok, busquemos un patrón de sentadilla, busquemos una hack, busquemos una prensa, busquemos una Smith. Ya, es que mi objetivo es desarrollar más cuádriceps. Ok, entonces modifiquemos el patrón que tú tienes actualmente para que sea más dominante de cuádriceps. Perfecto, modifico eso y al final voy a ser súper majadero en esto que vengo diciendo. Al final yo corrijo sobre la base de un objetivo claro. Ya no te estoy corrigiendo porque a mí no me gusta cómo se ve, que eso es muy clásico. Los entrenadores solemos hacer mucho eso. Es como, corrige eso, no creo que no está bien. ¿Por qué no está bien? No, es que la espalda esto. ¿La espalda qué? La espalda nada. Si sabes el objetivo de esa persona, le preguntaste primero cuál es su objetivo, sabes si es que tiene algún dolor de espalda como para llegar y corregirle de esa forma, ¿te fijas? Es que ahí está el error, yo creo, porque por ejemplo, yo sé que no quería hablar de esto, pero es que tenemos que hablarlo. Cuando hablamos del entrenamiento glúteo que es tan masivo, ¿no es cierto? Y tan vendible, por decirlo así. Llegan, no sé, las figuras brasileñas que pateo en el suelo acostada en 358 grados y tiene que ser así porque las brasileñas se ven bacán. Sabemos que porque se ven bacán, pero bueno, creo que las personas, y ahí vuelvo a la intención de ser entrenador, que es diferente a ser personal trainer, ojo.
básicamente la persona no sabe que por su tipo de rodilla o su tipo de biomecánica o su tipo de cuerpo, tiene que hacerlo de otra forma que la otra persona que está viendo en redes sociales, ¿no es cierto? Sí, me llevaste igual a hablar de... Sí, sorry. Sí. A ver, yo personalmente trato como de no calentarme mucho la cabeza con esos tópicos. Para mí es tan importante entrenar glúteo como lo puede ser cuádriceps, si es que así el objetivo lo requiere. Creo que hoy por hoy al menos estoy un poco más abierto a probar cosas distintas en la sala de musculación, porque suelo ser mucho más tradicional, digamos, como tratar de mantenerme en el esquema que yo sé que funciona, que son ejercicios que puedo progresar en el tiempo, más que buscar ejercicios que generen tanta sensación. Exactamente. Pero creo que con el paso del tiempo, una de las razones por las cuales el entrenamiento de glúteo es tan popular es porque el poto vende. Claro, exactamente. Es real. Y en las redes sociales se ve bien, entonces esa es la razón, pero de ahí hay que se haga un tópico completamente distinto al cual merece darle años y años de estudio. No sé si sea tan así, con todo el respeto que me merece Fred Contreras y Arturo, que son tremendos, son capos en el área, pero al menos desde mi perspectiva, yo no entreno a la población que entrenan ellos, no al menos de forma tan continua. Claro. Entonces no me merece todo ese tiempo el entrenamiento de glúteo de forma particular. Lo que pasa es que es bacán eso que estáis diciendo, porque también uno como entrenador, elige su área. ¿Cachai? Elige su área de trabajo, ¿no es cierto? Me imagino que el tema de Strong es porque a ti te gusta la fuerza y tuviste experiencia con ese movimiento, ¿o no? Con la fuerza en general. Fuerza sí, estuve harto rato. Como powerlifter, me refiero. Sí, estuve harto rato tratando de competir en power. ¿Ya? Pero es la típica, eso suena como súper cliché, pero que la rodilla, que el hombro, que esto, que lo otro. Estuve casi todo el tiempo que empecé con preparación física metido en el entrenamiento de fuerza. Quizás son mis sesgos y pido disculpas si es que suena muy sesgado, pero creo realmente que el entrenamiento de fuerza es probablemente la mejor inversión que uno puede hacer para el futuro. Totalmente de acuerdo. Y sí, hay mucha literatura, yo sé que a los que les gusta el cardio quizás van a discrepar, a los que les gusta, qué sé yo, la calistenia van a discrepar, pero el entrenamiento de fuerza en todo su esplendor es probablemente la mejor inversión que uno puede hacer para el futuro. Yo estuve metido en un extremo, que fue el power, claro, el cual no me fue tan bien, así como en algún minuto estuve en el culturismo y tampoco me fue tan bien. Y uno tiene que ser súper crítico, hay que ser autocrítico y decir como, en esto no soy tan bueno. Entonces en el power me iba bien, levantaba pesado, pero yo pesaba también 95 kilos, entonces claro, como que por fuerza relativa como que no daba la cosa. Y hoy por hoy, obviamente, en Strong, sin todavía meterme quizás tanto en el emprendimiento, porque sé que vamos a hablar de eso después, obviamente el medio para el fin es el entrenamiento de fuerza. Es como, ¿cómo logramos estos objetivos de la mano de una herramienta? Ok, ¿cuál va a ser esa herramienta? El entrenamiento de fuerza. Y ese es el medio para el fin. Te voy a llevar a otra área que no habíamos conversado, pero me parece súper interesante. Tú que tenías experiencia con alto rendimiento. ¿Dónde crees que está la falla del entrenamiento de la fuerza en deportes como el básquet, el fútbol en Chile? No sé si decir que tengo tanta experiencia en alto rendimiento. Creo que desde mi base, que es ser licenciado en ciencias del deporte, puedo intentar hablar un poco más desde ahí y desde lo que yo veo desde afuera. Yo no entreno tantos deportistas. ¿No? Obviamente me rodeo de colegas que sí están en el nicho y creo que van a concordar conmigo en esto. Pero creo que hoy por hoy se le está dando más relevancia al entrenamiento de fuerza. Yeah. Hay un ejemplo que yo doy siempre en mis clases cuando yo, bueno, tú sabes, hablo más de hipertrofia que como de fuerza misma o de rendimiento, ¿cierto? Para eso hay muy buenos entrenadores, Vicente Ormazábal, Tomás Lander, que son tremendos entrenadores de alto rendimiento acá en Chile. Pero hay un ejemplo que yo doy que es... hoy por hoy se le está dando el énfasis que requiere al entrenamiento de musculación, porque se están dando cuenta que ciertos elementos que vienen con el entrenamiento de fuerza pueden ser fundamentales para el rendimiento, como por ejemplo las ganancias de masa muscular. Y doy siempre este ejemplo con el fútbol. Yo no soy tan futbolero, no sé si a ti te gusta mucho el fútbol. Me gustaba. ¿Te gustaba? Bueno, yo no soy tan futbolero, durante harto tiempo me estuve bien metido en el fútbol, pero ya no. Pero... ¿tú has visto los cambios que están teniendo los deportistas europeos, los futbolistas europeos? Es heavy. Sí. Y es porque los preparadores físicos se están dando cuenta que el entrenamiento de fuerza tiene otros beneficios, que es voy a desarrollar la masa muscular de este tipo para fortalecer esa articulación,
pero es una masa muscular que están ganando en base a un objetivo en particular, que es seguir rindiendo. Y acá se rompe un poco el mito de que las pesas te ponen lento, que las pesas te hacen perder rendimiento. No, si es que están bien planificadas, si es que tienen un entrenador con cabeza, vaya a lograr lo que estos tipos, que es que logran muy buenos niveles de masa muscular y siguen rindiendo y disminuyen aún más el riesgo de una lesión y aumentan la longevidad del deportista. Que es súper heavy. Porque estamos hablando que el alto rendimiento es para nada saludable, entonces Exacto. por lo menos tiene que ser algo. Yo doy dos ejemplos ahí, me gusta mucho lo que hace CR7, ¿no es cierto?, con el tema de la musculación. LeBron, por dar dos que están en la élite del deporte a nivel mundial, pero que muscularmente son espectaculares. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a lo que nos gusta, hipertrofia. Uh-huh. ¿Cómo ves el entrenamiento de hipertrofia en cuanto a la planificación de un deportista, en cuanto a cargas, descargas, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo veo? ¿En qué sentido? Lo ves en el sentido de tú como entrenador. ¿Cómo ha sido tu experiencia? A ver, ¿cómo ha sido mi experiencia? Bueno, yo partí en una etapa al inicio como full enfocado en culturismo fitness. Tuve chicas que compitieron en bikini, tuve chicos que compitieron en men's physique, tuve un par de culturistas también. Traté de diferenciarme un poco porque creo que algo que hacen muchos los entrenadores de culturismo, sin faltarle el respeto a nadie, pero creo que algo que se hace mucho es llevar masas de competidores esperando que alguno de ellos salga premiado y pegue. Ya, yo traté de hacer todo lo contrario. Voy a llevar a uno, pero me voy a enfocar completamente en ese y ojalá que a ese le vaya bien. Les fue bastante bien, fue bastante entretenido todo durante los años que estuve bien metido en esa área. Y respecto de la planificación misma, creo que al menos en ese entonces logré probar muchas cosas porque considero que la población culturista, fitness como full competitiva, es una población que te permite probar mucho de lo que vas a hacer el día de mañana con alguien. De laboratorios, todo el rato, tal cual, están dispuestos a todo, son tipos que tienen mucha cabeza, trabajar con esa cabeza de deportista de vamos, démosle con todo, uno lo agradece como entrenador. Y en esa etapa inicial, yo adentrándome también en lo que iba a hacer el día de mañana, mi rol de entrenador, empecé a experimentar muchas cosas, a ver a qué le puedo sacar más provecho, a qué no. Hoy por hoy mi enfoque es completamente distinto, hoy por hoy no soy tan rígido como era con esos deportistas, hoy por hoy mi selección de ejercicios cambió completamente, quizás lo que hacía en ese entonces, los volúmenes de entrenamiento se fueron modificando, hoy por hoy trabajo con una persona con la que estoy ahí in situ y tiene una hora para poder entrenar, no más que eso, entonces también ese escenario cambia harto la planificación de entrenamiento. Y al fin y al cabo para mí la planificación obviamente tiene que ser la piedra angular de tu objetivo, pero al menos lo que yo he rescatado de eso es, sí, es la piedra angular de mi objetivo, pero tiene que ser lo suficientemente flexible como para lograr adherencia con la persona. Ya no soy tan rígido de decir como ya este va a ser nuestra estructura de aquí a 16, 20 semanas. No, planifiquemos para 4 semanas, planifiquemos para 8 y vamos viendo semana a semana qué es lo que vamos modificando. Entonces, por ahí mi approach hacia la planificación enfocada a las ganancias de masa muscular es muy distinta al que tenía hace 8 o 10 años atrás. Pues podríamos decir que ya no es tan rígida por todo completamente, sí. Completamente. A mí me pasó algo bien parecido este año competitivo también, que llevo a chicas naturales, que ya es un perfil totalmente diferente. Y también hay un principio de que yo se lo saqué a la nutrición, ¿no es cierto?, que es adecuación, que es adecuarse, ¿no es cierto?, al contexto de cada quien, porque ya hablamos de que los cuerpos son diferentes, de que los ejercicios tienen que ser elegidos de manera subjetiva, pero también la vida de las personas. O sea, por ejemplo, hay chicas que trabajan, no sé, en un restaurante y hacen 10.000 pasos, y además nosotros tenemos que calcular la carga de su entrenamiento, que es para una sola hora, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me ha pasado eso también, como que de repente creo que los entrenadores cometen ese error de colocar como una piedra acá y tenéis que llegar a esa piedra, y si no, soy penca. Y a eso mismo que tú estás mencionando, yo le agregaría algo que escribí en mis redes sociales hace varios años atrás, que creo que hay una manía de muchos entrenadores del mundo del culturismo que no solamente entrenan a gente que compite, sino que también entrenan a gente común y corriente, que quieren tratar a todos como si fueran atletas. Y ese es un tremendo error, porque está bien querer siempre hacer que la persona quiera mejorar, meterle el bichito en la cabeza que vamos, tú puedes, está súper bien eso, pero son mundos distintos. Entonces, de la misma forma que yo no voy a tratar a un powerlifter como trataría, no sé, a Don Juan, yo no puedo tratar a todos como si fuera atleta, y a veces siento que es un error que cometen algunos entrenadores, así que le sumaría eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que
hay tanta evidencia hoy en día, hay tantas herramientas, no era como el tiempo mío, de nosotros, ¿no es cierto? Que teníamos que probar cada cosa con cada persona, ¿no es cierto? Hoy en día hay tanta evidencia, tantas cosas que ya no, por ejemplo, en el tema de nutrición ya no se hacen dietas tan extremas, tanta educación, ¿no es cierto?, que hay hoy en día para esos temas diferentes. Ujú. En el tema de tu visión actual, en cuanto a la gente que entrenas, ¿cómo ves el papel del descanso? ¿Cómo ves el papel de la nutrición? En los otros factores aparte del entrenamiento. Ya, esa es muy buena pregunta porque al fin y al cabo, como dices tú, trabajamos con personas normales, ¿cierto? Que tienen vida. Y lo que nosotros hacemos en una hora de trabajo, un par de horas a la semana, al menos yo trato de marcar, ¿cierto? De dejar una marca en esa persona porque no podía aportar mucho más en el tiempo que está ahí trabajando con ella, ¿cierto? Al fin y al cabo tú estás ahí una hora y lo que haga las otras 23 horas debiese ser igual de relevante para poder generar cambios. Entrenamiento Entonces, tal cual. Entonces, al final, para mí, el rol de educador es 24/7. Desde el minuto que yo hago una anamnesis inicial, ya estoy tratando de buscar educar a esa persona en distintos ámbitos. Entonces, trato de no meterme tanto en la nutrición, pero sí le doy recomendaciones, como un entrenador puede dar recomendaciones, sobre todo si es que son recomendaciones basadas en evidencia. Y doy recomendaciones, pero sobre todo la primera recomendación es asesórate con un nutricionista. Claro. Ve si tu alimentación va acorde a tu objetivo. Claro. ¿Por qué? Porque tú quieres lograr esto y yo voy a hacer todo para que tú logres esto, pero si tú no lo logras, no necesariamente va a ser porque esto esté mal o porque esto lo estemos haciendo mal, sino puede ser porque, mira, esta parte de acá, que es el otro pilar, que es tu nutrición, puede que no esté optimizada. Exactamente. Entonces tienes que optimizarla. Y ahí va lo otro, cómo tú logras educar a la persona para que también entienda que el descanso es fundamental, que lo que haga el resto de esas 23 horas debe ir de la mano también, idealmente, de su objetivo principal, porque si el resto de esas 23 horas la persona se va a chupar todo el día de carrete, de excesos, muy difícilmente vamos a lograr nuestro objetivo. Y también a mí me gusta educar a la persona en decirle como, mira, yo estoy haciendo todo esto para que tú logres tu objetivo, pero la otra parte, el otro 50% lo tienes que poner tú. Qué importante, bro, eso. Ahora que estamos en el 18 de septiembre, pasa eso. Así, por ejemplo, te piden recomendaciones, te piden tips, que el detox, que la Sí. Y yo al final les digo, mira, yo he aprendido que cada persona, según sus objetivos, yo planteo, yo planifico, porque si es una persona que quiere ir a hacer deporte nomás y quiere ir a entretenerse, planeamos algunos objetivos con eso. Si hay una persona que es fitness y quiere competir, los objetivos son totalmente diferentes y las recomendaciones son distintas, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo. Creo que hoy por hoy mi approach a la sala de musculación y a los alumnos que yo tengo, yo generalmente veo más mujeres que hombres en general, pero aún así mi approach es, yo quiero que esta persona mantenga el entrenamiento de fuerza el resto de su vida. Entonces yo como entrenador tengo una gran misión. Mi misión es hacer que esta persona se enamore de todo lo que está pasando en la sala de musculación. Exacto. Y en la medida en la que yo soy capaz de educar a esa persona, les voy dando herramientas y le voy dando autonomía para que el día de mañana, cuando yo no esté presente, esa persona pueda hacer algo también para ella. ¿Te Claro. fijas? Y si se va de viaje y está en un hotel y tiene lo mínimo, va a saber qué hacer, porque le Exacto. enseñé cómo tomar esas decisiones. Para mí eso hoy por hoy debe ser, no solo es mi misión, sino que debiese ser la misión de muchos entrenadores en sala de musculación, porque ¿para qué andamos con cosas? La población culturista es esto, Claro. pero la población normal que trabaja, que tiene un horario reducido, es toda, es el gran porcentaje. Entonces ahí está el nicho para nosotros como entrenadores, y a eso debiésemos apuntar, a lograr que esas personas se mantengan haciendo entrenamiento de fuerza o el entrenamiento que sea el resto de su vida. Mira, lo iba a hablar al final, pero yo creo que está dando el pase de gol para hacerlo ahora. ¿Qué recomendaciones le darías tú a la nueva gente que trabaja como entrenador, como personal trainer, en cuanto a las ventas, en cuanto al nicho, en cómo tratar a la gente, ya que tiene harta experiencia en eso? A ver, en cuanto a las ventas, en cuanto al nicho y en cuanto a las habilidades blandas, ¿cierto? En cuanto a la venta, probablemente mi consejo no le va a gustar a los que se dedican a vender cursos y a vender asesorías, porque yo soy de los que cree que si tu servicio es bueno se va a vender solo. Y sí, hoy por hoy hay harta competencia y probablemente hay que meterle un poco de lucas también y de energía al cómo vender tu servicio, pero si tu servicio es bueno se va a vender. Exacto. Creo que en eso podemos estar Que de no tiene acuerdo. que ver tanto con el antes y después, sino que tiene que ver con otros Exacto, factores, ¿cierto? con el proceso, con el Exacto. seguimiento.
En cuanto al nicho mismo, creo que hoy por hoy estamos pasando uno de los peores momentos en cuanto al área misma. En las redes sociales, en las carreras en general, creo que no se le está dando el valor que debiese tener la carrera de ciencia del deporte, de entrenador personal, de preparador físico. Creo que no se le está tomando el peso a lo mucho que podemos incidir en las personas. O sea, estamos viviendo en un país obesísimo. Es que de partida. Entonces, claro, al final hay un tema de políticas públicas que no me voy a meter porque no me interesa, pero también hay muchos temas de fondo. Pero como te decía, creo que estamos viviendo uno de los peores momentos en redes sociales. Entonces, a ese entrenador nuevo, lo primero que yo le diría es: dejen de hilar tan fino y enfóquense en lo que realmente tiene peso. Bien, porque al fin y al cabo, todo este exceso de información que hay por hoy en las redes sociales solo viene a confundir, pero hay cosas que sabes que hay cosas a las que te puedes apegar, que sabes que te van a dar resultados. Claro. Bien, y esos son los principios del entrenamiento. Entonces, eso es por la parte del nicho. Y lo otro es la habilidad blanda, dijiste, el cómo tratar con las personas. Un entrenador es tan bueno como lo son sus habilidades blandas. Y esto es algo a lo que yo en un inicio no le daba tanto el peso. Siempre he considerado que como entrenador tengo muy buenas habilidades blandas, pero en algún minuto decía, no, lo importante es manejar todo lo otro. Lo importante es manejar lo duro, claro. Manejar la literatura. La evidencia. La evidencia. Claro. Y ese era mi pensamiento, un Jonathan de hace varios años atrás, entrando recién a preparación física. Hasta que te das cuenta cómo esas habilidades te permiten adaptarte a cada uno de esos entrenados. Y al fin y al cabo entrenamos personas completamente distintas cada hora. Y tú tienes que ser capaz de adaptarte, tienes que subir tu energía, bajar tu energía. Tienes que hablar de estos temas, hablar de estos otros y acoplarte al carácter de esa persona. Y eso es fundamental para poder fidelizar a esos entrenados. Creo que es una de las labores más difíciles que uno tiene como entrenador. Mantener siempre una buena actitud, una actitud de respeto, una actitud enérgica, saber motivar a los alumnos. Y de hecho, ya como para cerrar ese punto, subí hace poco en mi Instagram una historia donde hablaba un poco de esto. Tengo alumnos que me piden una frase motivacional, pero tengo otros que simplemente se automotivan, tienen una motivación intrínseca. Tengo otros que me piden correcciones durante el ejercicio, pero otros me piden las correcciones previo o después. Y al final uno como entrenador tiene que ir adaptándose a esas personas. Y creo que eso es lo entretenido y eso es lo rico de ser un entrenador. Qué bacán verlo así, porque uno tiene que desarrollar mucho la intuición en esto. Es como... por ejemplo, ahora que está también, por un tema económico también, que yo lo rescato mucho y yo también lo hago, los grupos pequeños, ¿no es cierto? De sí, los small group. Es súper cuático saber mezclar a la gente, ¿cachai? Porque no tiene que ver tan solo con el horario, ¿cachai? Tiene que ver con personalidades. Entonces es, por ejemplo... entrenar a una chica A con un joven B es complicado por la energía, entonces creo que es súper irrelevante lo que estás diciendo porque las habilidades blandas tienen que ser muy, muy, muy concretas. Sí. Porque tú puedes vender mucho, pero mantener esa venta es lo complicado, ¿no es cierto? Sí, y no confundir, creo que hay varios entrenadores que confunden este término. Una cosa es habilidades blandas, que son distintas habilidades sociales que te permiten desenvolverte. Exacto. Y otra cosa es ser simpático. Claro. Ser simpático puede ser fácil. Y sí, te va a lograr llegada con la gente, pero no es lo que te va a ayudar a fidelizar a la gente. Y ahí es donde vienen, como bien decías tú, esas habilidades blandas son al fin y al cabo bien concretas. Exacto. A mí me ha pasado, no sé si a ti, pero que hay gente que llega a entrenar con un día pésimo, de la pega totalmente saturado, y el entrenamiento les cambia el día, y el día les cambia la semana, y así van sumando, y al final se genera un hábito, que sabemos los neurotransmisores que participan ahí, pero básicamente la persona como que después se va a soltar al gimnasio, ¿no es cierto? Y se va a encantar con lo que está pasando con su cuerpo, con su mente, con todo. Sí, al final eso va para ambas partes, o sea, cuando esa persona viene de un día agotador y eres tú el que logra que esa persona suba su energía. Pero también puede pasar al revés, a veces uno está súper abajo y viene esa persona que viene con harta energía y te tira para arriba igual y al fin y al cabo es mutuo. Entonces, exacto, cuando se genera esa relación alumno-entrenador, encuentro increíble, encuentro la raja. Bacán. Oye, vámonos a otros temas que son un poquito más candentes, más entretenidos. ¿Qué podríamos decir de la mentira del fitness? Yo sé que es amplio, pero respóndeme lo primero que se te ocurre.
La mentira del fitness. A ver, dame más ideas para El contexto tiene que ver con la mentira del fitness en el sentido de toda esta información de redes sociales que confunde a la gente y que básicamente hacen pensar de que tenemos que vernos igual que Boom, ¿no es cierto? Ah, ya, perfecto. A Sí, eso me refiero. creo que es un muy buen tema, algo con lo que vengo batallando hace años en mis redes sociales. Lo sé, por eso te llevo ahí. Sí, creo que la gente suele caer en algo que se conoce como la falacia de la autoridad, por un lado, y también la falacia de los resultados, ¿cierto? Exacto. Falacia de la autoridad es súper simple. Si veía un culturista diciéndote que tenés que tirarte de cabeza para lograr resultados, la gente lo hace, ¿cierto? Falacia de la autoridad y falacia de los resultados. Pues si ven que ese culturista está gigante, está marcado, pasa mucho en el mundo de las chicas fitness, ¿cierto? Las mujeres siguen a estas chicas que están todo el año marcadas, que de la nada suben un par de kilos y a la semana ya están nuevamente marcadas y es como, ¿cómo lo hacen? Yo no puedo lograrlo. Y es como, bueno, porque es una falacia, porque es mentira. Porque tú no consideras que esa persona, uno, vive de esto, lo único que tiene que dedicarse es a estar flaca para poder mostrar, entrenar, comer y sacarse fotos para poder mostrar eso y venderte algo, porque al fin y al cabo algo te quieren vender. Entonces, mientras la población siga cayendo y creyendo en estas falacias de los resultados y en estas falacias de la autoridad, es difícil romper este esquema. Con la desinformación en estos minutos pasa lo mismo. Hoy por hoy, el otro día subí una historia donde hablaba de que mi algoritmo está roto porque me aparecen puros niños de 15, 16 años entrenando basados en evidencia, full biomecánicos. Y tú decías, estos cabros jamás han entrenado a alguien en sus vidas, todavía no tienen nada de experiencia y están dando recomendaciones que se están sacando de no sé dónde, porque la ciencia no funciona así. O sea, cualquier contenido que te diga que esto funciona para todos. Para todos es errado. La ciencia no funciona así. La ciencia te da guías, te da directrices. Y cada artículo científico que sale es una pieza del rompecabezas. Y tú tienes que ir poco a poco completando eso. El contexto. Pero claro, hoy por hoy lo que tenemos es esta corriente de chicos que te dicen que no es necesario hacer más de 6 repeticiones para ganar masa muscular. Porque lo dice la ciencia. La ciencia no ha dicho eso. ¿De dónde se están sacando esos argumentos? Entonces, eso quizás puede ser súper específico para nuestra área, ¿cierto? Y nosotros ahí podemos tener quizás la capacidad de discernir si es que ese contenido es correcto o no, porque tenemos más bagaje en el área, ¿cierto? Y así debiesen hacerlo muchos entrenadores también. Pero ¿qué pasa con esa persona que le gusta el ejercicio, que le gusta la sala de musculación, que no le llega quizás ese contenido, pero le llega el de la figurita fitness o el del tipo musculoso que te dice como, bro, tú tenés que entrenar al fallo porque así es como lográis resultados? Y esa persona se va con eso a la cabeza. Y voy a insistir en esto, quizás tú y yo podemos discernir ese contenido, pero esa persona no. Y ahí es donde está el problema, ¿cachai? Ahí es donde está el problema, porque esa persona que se va con ese contenido para la casa y dice como, oh no, es que vi a un compadre que está más marcado que la cresta, que me dijo que tenía que llegar al fallo en todos los ejercicios. Así que eso voy a hacer, y ahí ya la jodí. La regaste. Sí, yo creo que el contexto de la mentira del fitness se puede agarrar por muchas áreas, pero creo que el de las redes sociales es el más funable y el más importante, porque básicamente esto lo ven niños. Y los niños no entienden todavía de contextos, ¿no es cierto? Y ahí la pega de nosotros es súper importante, porque por más que a lo mejor el contenido de valor sea el menos visto, tiene relación con educar a las personas. O sea, por ejemplo, estas figuras fitness de nivel Olimpia, de nivel, no sé, latinoamericano también, no tienen que ver con que se sacan fotos, ¿no es cierto?, durante todo el año, sino que muchas veces, y de hecho se hacía antes así, era un solo periodo que estaban full marcados, se sacaban todas las fotos del año y la iban publicando de a poquito. Y suman el Photoshop y suman un montón de cosas. La iluminación. Totalmente. O sea, por ejemplo, cuando la gente sabe, porque es un talento. Yo de verdad que he visto chicas poniéndose así como dobladas, sacándose una foto y les queda bien. Yo no lo sé hacer. Pero creo que la mentira del fitness tiene que ver con una advertencia de las cosas que están pasando, sobre todo con la población joven. Creo y me alegro, yo sé que a ti también te debe pasar lo mismo, que haya más niños en el gimnasio. Creo que eso es súper bueno, pero la educación tiene que ir sí o sí. Sí, creo que, a ver, mencionaste algo que lo encuentro
que me duele la guata la frase misma, que es el contenido de valor es el que menos se ve. Y duele la guata como profesional escuchar eso. Duele la guata que al final uno se da cuenta que la gente sigue prefiriendo el consejo rápido, sigue queriendo el camino fácil. Que sí, está bien que se siga fomentando el ejercicio, pero podemos hacerlo bien, si no todo tiene que ser vender. Y hoy por hoy, al fin y al cabo, creo que eso es algo en lo que están cayendo muchos del rubro, tratando de venderte algo todo el rato. Y insisto, vender está bien, hay que comer, así que hay que vender. Pero podemos educar al mismo tiempo. Yo puedo jactarme quizá un poco de decir que yo no tengo tantos seguidores, hay influencers que me sacan 10 veces la cantidad de seguidores que tengo, pero me he podido mantener en mi línea tratando de llegar a esa persona que necesita contenido de valor. Si le da like, bacán. Si comenta o no, bacán. Si interactúa, bacán. Al fin y al cabo, a mí lo que me interesa es cómo puedo seguir aportando al área. Sorry que lo lleve hacia mí. A lo que voy es, debiésemos seguir fomentando ese tipo de contenido, independiente de la cantidad de... Bueno, este espacio está hecho para eso. O sea, definitivamente lo que queremos es educar a las personas. Y allí el otro día una persona me decía, oye, ¿qué opinas que hayan tantos personal trainers? Cada vez haya más y que el mercado se sature. Yo le decía, el mercado no está para nada saturado. Somos el país más obeso de Latinoamérica, man. Y cada personal trainer o cada persona que se forma en el área de la educación deportiva va a entusiasmar a 5 a costo, ¿no es cierto? Y después a 10 y después a 15. Si eso lo multiplicamos, todavía estamos al debe, pero 100% en eso, ¿sí o no? Creo que la industria está creciendo. Sí, quizás está saturado nuestro medio, pero hay que empezar a buscar nichos. A diferenciarse. A diferenciarse, claro. Tal cual. Sí, pasa en distintas áreas. Yo creo que no es necesario calentarse tanto la cabeza. Se viene diciendo hace cuántos años que la industria, perdón, que está saturado de abogados. Se sigue saturando y si van a seguir estudiando abogados, sí, saliendo abogados, kinesiólogos pasa lo mismo, que enfermeros pasa lo mismo. Creo que hay que saber llegar al nicho nomás. Hay gente a la que uno puede llegar, hay distintos proyectos que uno puede sacar. Conozco entrenadores que trabajan en municipalidad con personas de escasos recursos. Hay distintas cosas que uno puede hacer para llegar a ese nicho y hacer que la gente se mueva, que la gente entienda que moverse es probablemente lo mejor que pueden hacer por su vida. Sí, yo creo que ahí, si nos remontamos a la pandemia, creo que ahí el golpe nos enseñó que la persona que no se mueve está muy jodida. Muy jodida, muy jodida. Y fue el boom del emprendimiento también durante la pandemia. Sí, pues. Te quiero llevar a otra área que es justamente el tema de las comunicaciones, compadre, y tiene que ver con básicamente cómo la peleas, ¿sí? Porque tú dices tengo pocos seguidores, pero también tiene hartos seguidores en comparación a otras personas, por ejemplo. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cómo ha sido como tu estrategia para mantenerte vigente en ese ámbito? Mira, voy a ser súper transparente en esto. Recién hoy creo tener una estrategia. La forma en la que ha crecido mi cuenta o ha crecido mi marca personal, si es que así le queréis llamar, ha sido súper orgánico. Que es básicamente mantenerme leal y fiel a mí mismo, a mis principios. Vengo divulgando hace muchos años literatura, vengo divulgando ciencia hace harto tiempo. Partí con Educando Movimiento, no sé si te acordáis del Instagram de Educando Movimiento, partí con ellos. Haciendo infografía, en ese tiempo la infografía le iba bien, hoy por hoy tiene que ser un reel. Y lo hacía, y esto siempre lo dije, esto no es mentira, yo hacía infografías para mí. Porque yo estudiaba, me gustaba un paper, me gustaba un tema y trataba de resumirlo y hacer un mapa conceptual bonito y era como, ok, voy a hacer una infografía y la voy a subir. Si alguien le da like, bien, si no, me da lo mismo. Y le iba bien, en general le iba bien, logré crecer, logré hacer crecer mi red social y logré algo, que lo mencioné hace poco de hecho, logré algo sin querer queriendo en el fondo, que fue validarme en mi área, validarme entre distintos profesionales, entre kinesiólogos, entre nutricionistas, entre entrenadores. Sí, lo comenté hace poquito. Pero no fue con una estrategia, no fue algo que yo realmente quise hacer. Simplemente me mantuve fiel a mi línea, que era voy a seguir divulgando, voy a seguir educando, voy a seguir siendo el hater que soy, porque soy alguien que tira bastante mierda, ¿se pueden decir, Garabato? Sí, claro que sí. Soy alguien que tira bastante mierda en las redes sociales con bases, con fundamento. En un inicio lo hice mal, ojo, en un inicio fui súper hostil, varios culturistas del medio me ofrecieron combo, ir a pegarme a gimnasios. Porque era de ir contra el culturista y con nombre y apellido decir como este weón es un imbécil, porque estas cosas no se hacen así. Y yo en un
con mucha superioridad, quizá trataba como de educar hasta que me di cuenta que no era la forma, pero sí es parte de mi personalidad ser alguien súper crítico, súper hater, decir lo que no me gusta y tener fundamentos no es solo porque sí, fundamentar mira, lo que está pasando ahora en esto con las redes sociales es por esto, por esto, por esto, y a mí no me gusta por esto, y el que le gusta bien y el que no me puede dejar de seguir. Es mi forma, es mi estilo, me voy a seguir manteniendo fiel, creo que hoy por hoy más calmado porque tengo un centro, una marca que cuidar obviamente y trato de no quemarme con eso, pero si yo reaccionara con hate a todo lo que veo en redes sociales por hoy, no sé, probablemente, ¿sabéis qué? Probablemente tendría más seguidores. Seguro. Y a la gente le gustaría aún más. Le gusta el escándalo, le gusta el Tal cual. Sí, a la gente le gusta la polémica. Sí. Pero me propuse no hacerlo. Por eso te decía, hoy por hoy quizás tengo una estrategia. Parte de mi estrategia es no ser el mismo hater que venía haciendo y hacer contenido de cierta línea, ya no tan específico para el entrenador. Ahora un contenido más para esa persona que le gusta el gimnasio, pero que está llegando a malas manos, ¿te fijas? Como está cayendo en malas manos porque está viendo en redes sociales puras tonteras. A esa persona quiero llegar hoy por hoy. Y hoy quizás tengo una estrategia, pero a este punto de mi vida no he venido con ninguna estrategia. Pero hay cambiado harto el concepto, porque completamente. nosotros nos conocemos hace tiempo y antes era como el John solo evidencia y rayado siempre el paper y la cuestión, que está súper bien, o sea, había que traer esa información a nuestro mundo, ¿no es cierto? Pero también ahora como que te veo un poco más maduro, ¿cachai? Así como más preocupado de educar a las personas, de no entrar en conflictos hueones, sino... claro, tenía una marca ahora por atrás que también tenés que representar, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, la literatura está ahí para leerla, para entretenerse, para investigar, para sacar conclusiones, y lo sigo haciendo. Pero hoy por hoy la gente no quiere que yo le resuma el paper. Claro. Si para resumir un paper, pasa el paper por ChatGPT y pídele que te lo resuma, listo. La gente no necesita eso. Hoy por hoy lo que la gente necesita es algo que tú mismo me dijiste al inicio que escuchaste en mis clases, de cómo te lo aterrizo, cuál es el sentido práctico que esto tiene. Ya, ok, este paper analizó tal y tal cuestión, ok, ya, bacán. Podemos hablar del paper, pero ahora para mi alumno. Aplícalo. Claro. ¿Cachai? ¿Ya lo leíste? Sí. Ahora, ¿qué sentido tiene para ese alumno? No cacho como qué es lo que tengo que hacer. Es que ese es el problema, y es el problema de la mayoría de los profesionales del área, que o se van full por la literatura y después no saben cómo aplicarlo, o nada de literatura y no saben qué hacer en la sala de musculación. Sí, esa mezcla yo llamo como un puente que hay que hacer, ¿no es cierto?, entre la evidencia y lo empírico. Creo que es súper importante hablar de eso. Hablemos de tu marca, de tu emprendimiento. Creo que es súper interesante y creo que estás viviendo, antes me comentabas algo que no estabas buscando, pero lo tienes, y te felicito porque se ve bacán, se ve súper profesional. Un centro deportivo que quiero que tú expliques más o menos de qué se trata. Sí, bueno, en diciembre de 2023 nace Strong Wellness and Rehab, que es un centro de entrenamiento kinesiológico ubicado en Vitacura. No era parte del proyecto, que era lo que estábamos hablando, no era parte de mi proyecto personal, pero nace debido a un ex alumno que tuve en Motion, Mario, al quien le tengo mucho cariño. Estoy tremendamente agradecido por la confianza que me dio. Él ya me había ofrecido algo relativamente similar años atrás, y en ese año 2023, por ahí por febrero, marzo de 2023, me llama, me dice como, puta, quiero hacer este proyecto, quiero hacerlo en grande, vamos con un amigo mío que cacha de números y para que nos ayude con la propuesta de negocio. Y a ese socio, que es Tomás, que hoy por hoy es también parte de los socios fundadores, le gustó harto el proyecto y quiso participar de lleno, y al final fuimos 3 socios fundadores. Y nace Strong desde este amor al entrenamiento, este amor a educar, este amor a seguir compartiendo el ejercicio como pieza clave del día a día de una persona. Ya va a cumplir 2 años ahora en diciembre. Ha pasado rápido. Sí. Y es duro emprender. Ya. Bueno, yo creo que no tengo alma de emprendedor. Bien, hay muchos chicos se acercan a mi centro y me dicen como, Johnny, ayúdame, quiero hacerte preguntas, quiero que me ayudes con esto porque quiero emprender. Y yo digo, no sé si viniste donde la persona correcta, yo no sé si tengo el alma de emprender. Hoy por hoy quizás me estoy metiendo más en el mundo. Es que son aprendizajes que uno tiene que... Tal cual. Sí. Así como el músculo se adapta al estímulo, la persona se tiene que adaptar a la vida. Tal cual, estoy de acuerdo. Y es súper interesante porque, no sé,
uno de niño, de cuando entró al primer gimnasio del barrio, yo creo que todos queremos tener nuestro propio gimnasio. ¿Sí? Nosotros con nuestras matices, ¿no es cierto? Con nuestra esencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo soy más cercano al mundo del baile, ¿cachai? Además al mundo del fitness también. Pero... ¿Del baile? Sí, pues. Ah, mira, eso Sí. no sabía. Ahí nos conocimos con el productor. Ah, mira, bien. Bailando en el nightclub. No. No, bien. No, pero básicamente lo que te quería decir es que es tan difícil diferenciarse hoy en día porque tú estás entregando un producto que es totalmente diferente a una cadena, ¿no? Sí, sí, completamente. Déjame primero recalcar algo que mencionaste. Todos querían tener su gimnasio, lo hablamos al inicio, yo no era parte de mi proyecto. La gente que me conoce sabe cuál era mi proyecto personal. Yo estaba finalizando Más mi... intelectual. Más académico. Más académico. Estaba finalizando mi magíster y mi idea era pasar del magíster al doctorado, y durante el periodo de tesis de magíster sale este proyecto y fue como, ok, démosle. Claro. Ahora, llevándolo al cómo diferenciarse, está duro, está duro el rubro, Sí, está duro. Pero no solo, cacha, que creo que esto es lo complejo, porque al fin y al cabo, servicios como el mío, hoy por hoy ya hay varios servicios personalizados. Sabemos que Motion fue pionero en esto, sabemos que Pepe hizo un tremendo trabajo haciendo crecer Motion y fue pionero en esto de servicio 1 a 1. Todos quieren hacer servicio 1 a 1 hoy en día sin entender todos los riesgos que eso implica y lo que significa. Yo no hice un servicio únicamente 1 a 1 por lo mismo, porque aprendí algo de Motion, digamos, aprendí algo de mi ex jefe, y es que esto probablemente no va a ser tan rentable. Partimos con un servicio 3 a 1, muy individualizado. Tres personas entrenan con un entrenador, Sí. pero cada persona con su planificación de entrenamiento, o sea, sigue siendo individualizado. Más el servicio 1 a 1 que siempre está, pero no es el macro del negocio. Y yo tengo claro cuál es la misión, la visión de mi empresa, tengo claro cuál es la filosofía de Strong, pero el problema no es diferenciarse dentro, ¿cachai? Porque diferenciarse dentro no es tan difícil. Lo que es complejo hoy por hoy es cómo te diferencias hacia afuera, cómo te muestras distinto al resto. Claro. Entonces, cuando a mí me preguntan como, ¿cuáles son tus ideales como Strong? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? Comunidad. Fomentar el ejercicio físico, que fomentar la salud, que se sienta como un ambiente familiar, un ambiente rico, un ambiente grato. Eso es como fundamental para mi centro. Ahora la pregunta es, ¿cómo muestro eso para afuera? Cómo la gente que llega a mi red social ve que somos eso, que somos una familia, que somos cercanos, que nos conocemos entre todos, ¿cachai? Mostrar eso, diferenciarse hacia afuera, es súper complejo. Adentro creo que no es tanto, porque en la medida en la que yo también pueda seguir poniendo de mi parte en el centro, haciendo capacitaciones con los chicos, reuniones, tratar de inculcarles el amor por el ejercicio, porque al fin y al cabo es algo que uno tiene que tratar de hacer también con tu equipo de trabajo, seguir inculcando el amor por el entrenamiento, que les brillen los ojos cuando hablan de entrenamiento, que les brillen los ojos cuando hablan de un alumno. Para mí eso es la raja. Y que la gente note eso, como te decía, no es tan difícil. Es difícil, pero no es tanto como mostrarte hacia afuera distinto. Porque hacia afuera, ¿qué eres? Un servicio personalizado, boutique, premium, qué sé yo, ponle el nombre que queréis y encontráis 10 más. Por hoy levantáis una piedra en la zona en la que estoy yo, tengo competencia a 10 minutos para todos lados, ¿cachai? Entonces, y en la descripción del Instagram somos lo mismo, o sea, servicios personalizados con kinesiología, entrenamiento, nutrición, y es como te vaya al otro y es como servicios personalizados con entrenamiento, nutrición, kinesiología. Bueno, somos lo mismo. ¿Qué es lo que nos diferencia? Lo que está pasando adentro nos diferencia. Ahora intentemos mostrar eso para afuera. La comunidad. La comunidad, sí. Oye, me imagino que tú te encargas del área que eres especialista, ¿no es cierto? Que es el área de la fuerza, del entrenamiento, de la hipertrofia, que lo habíamos hablado. Y hay otras personas que se manejan con los números, me imagino que es como un equipo así, ¿no? Yo soy el administrador full. Yeah. Me encantaría decir que estoy bien metido en la sala de musculación hoy por hoy, no lo estoy, me encantaría estar más. Tengo mi alumno y cuando estoy con mi alumno en sala estoy atento a las cosas que pasan en sala. En Motion fui jefe de área técnica durante harto tiempo, y en el fondo aplico mucho de eso hoy por hoy es cuando estoy en sala, pero no estoy tanto en sala como a mí me gustaría. Entonces estoy también ahí aprendiendo el cómo llevar un centro, el cómo administrarlo, la gestión, que los proveedores, que el pago de esto. Es aprendizaje constante. Estoy metido en los números, pero no soy la persona de los números. Para eso tengo a mi otro socio, que es el que se encarga de eso. A eso me refería. Sí, él se lleva un poco más esa pega, pero al fin y al cabo
es un trabajo en simbiosis, ¿cierto? Tiene que estar en sincronización, ese trabajo de está pasando esto con los números, ok, analicémoslo entre todos. Claro, yo voy aprendiendo mucho de él, creo que eso ha sido realmente positivo para mí durante este tiempo, que voy aprendiendo muchas cosas que no son de mi área con él. Mi otro socio, Mario, que es quien me ofrece el proyecto, es médico, entonces no es como que vaya a aprender de negocios de él. Claro. En cambio, con Tomás, que sí se dedica a esa área, con él puedo aprender un poco más de eso, pero yo me llevo toda la otra pega de administración, que es estar ahí. ¿Igual la haces personalizado también todavía? Sí, ¿O ya sí, sí. todavía no? Sí. Ya. Tengo un par de alumnos. Es que el amor Es que, es el primer amor. es po, que weón. si me Sí, quitáis eso, yo me voy a la cresta. exacto. Weón. Sí. ¿Cachai? Si me quitáis el estar en sala con la gente que a mí me gusta entrenar, con el perfil de alumnos que a mí me gusta entrenar, puta, ya estar como full de administrador, no, gracias. De hecho, eh, este semestre empecé a hacer clases para la Universidad de Santo Tomás, ¿Ya? estando full colapsado. Y es porque el amor a la y es docencia. porque me encanta. Po. Pues salir esa hora de Strong e ir a hacerle clase a chicos durante 2 horas, para mí esto no se siente como estrés, esto se siente como estar haciendo lo que a mí me gusta. ¿Te fijas? Claro. Y lo otro es algo que tengo que, no sé si obligarme hoy por hoy a hacerlo, pero sí es más complejo porque tengo que ir aprendiendo todavía muchas cosas del rubro. Oye, y dentro de lo bueno y de lo malo, ¿ha sido más lo bueno o lo malo? Eh, Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque yo creo que hoy en día el mundo del mercado, podríamos decir el mercado, está complicado. sí. Está el fenómeno de los low cost, ¿no es cierto? Donde la gente paga el año y no va más, po, pero siente como que ya bajó 3 kilos solamente por pagar la matrícula. Pero la pega que hacemos nosotros, y aquí me incluyo balsamente porque también trabajo en un centro donde el personalizado es importantísimo, hacemos otra pega, po. Hacemos la pega de entrenador, ¿cachai? Porque educamos, porque también recomendamos, etcétera, etcétera, etcétera. A eso voy, ¿cachai? ¿Cómo lo hay hecho, po? A ver, yo creo que es 50-50. Me preguntaste más si más bueno Claro. o más malo. Yo creo que es 50-50. Hay momentos para todo. El rubro es complejo, como bien dices tú. Y creo que al final lo que tiene que hacer un entrenador, si mal no recuerdo, Pepe mencionó esto en alguna de su historia en algún minuto y sentí mucha satisfacción cuando lo mencionó porque es algo que a la gente que se me acerca en Strong a preguntarme sobre emprendimiento es algo que yo también le he dicho. ¿Qué es lo que quieres lograr tú como entrenador? ¿Quieres crear una empresa? Porque en el fondo yo lo que hice con Strong es eso, es crear una empresa, no es solo un centro de entrenamiento, es una empresa, es un proyecto que es grande, ¿cierto? Desde su inicio. O bien lo que quieres hacer como entrenador es independizarte y entrenar a tu gente en 5 metros cuadrados y que está perfecto igual, pero no tenés ninguna intención de hacer crecer eso. Quizás quieres mantenerte ahí y te va bien haciendo eso. Y en mi caso, que estoy en esto como de crear una empresa, yo creo que es 1000 veces más complejo. Lo otro probablemente hubiera sido una decisión súper que hubiera estado dentro de mi zona de confort, el decir como, ok, bueno, pero arrendemos un espacio de 15, 20 metros cuadrados, ponemos un par de maquinitas, bueno, y yo sé que gente va a ir a entrenar conmigo, partamos así. Probablemente eso hubiera sido mi zona de confort y me hubiera sentido cómodo igual porque hubiera estado haciendo lo que a mí más me gusta, que es entrenar gente. Pero claro, el rubro está tan difícil que lo otro, que en este caso es crear esta empresa, crear marca, hacer que la marca sea cada vez más fuerte, estandarizar procesos para que todo funcione, porque al fin y al cabo hay un equipo de trabajo de casi 15 entrenadores, entre kinesiólogos. Sí. En total debemos ser como 20 en el equipo, entre Nutri, Kin, entrenador, recepción, aseo. Entonces, claro, al final ese rubro, hacer eso es mucho más complejo. No sé si para allá iba tu pregunta. Sí, para allá iba, porque pasa que estamos viendo un fenómeno, ¿cachai? Que es como, ok, somos la población más obesa, ¿no es cierto? Creo que en niños ya somos número 1 y creo que en adultos creo que somos número 3, con números totalmente obscenos y políticas públicas 0 también. Y uno podría pensar que el mercado va a crecer, ¿cachai? Pero resulta de que... y que ha crecido con esta población joven que, no sé si por las redes sociales o por el fenómeno Sibum, digo yo, se ha metido al gimnasio, pero identificarse con un equipo, con una marca, ser una marca diferenciadora es complejo, súper complejo. Por ejemplo, lo que hizo Pepe con Motion y Badir, ¿no es cierto?, que han hecho un proyecto gigantesco, fueron los pioneros y todo eso, pero ahora hay mucha gente que lo está haciendo.
Entonces eso genera más competencia, ¿no es cierto? Sí, sí, creo que no. Creo que no siempre se le toma el peso, por lo mismo que te decía anteriormente, a lo que significa independizarse y tratar de crear empresa. Como te decía, es muy distinto que tú Pancho, digas ahí, como ya me voy a ir a una zona, a una sala y voy a entrar ahí a mi gente. Eso es muy distinto. Pero mucha gente hoy por hoy está viendo el ejemplo de Motion, y que no necesariamente es buen ejemplo. Ya no quiero que se malinterprete lo que voy a decir para que después quizás salga de contexto en la edición, No. pero no necesariamente es muy buen ejemplo, porque algo que yo aprendí de Pepe, de mi ex jefe, algo que yo aprendí, que él decía, Motion tiene muchas ventajas injustas. Él siempre decía, muchas ventajas injustas. La ubicación, la inversión inicial, el público que pudo llegar, porque Pepe igual se rodeaba con gente Claro. que le dio vitrina, por así Claro. decirlo, ¿cierto? Ya conocía a la Lucila de hace años, la Caro de Muerte, fíjate. Él siempre decía, Motion parte de muchas ventajas injustas. Qué buena frase. Sí, yo lo encontraba súper sensato cuando me lo mencionaba. Y él también me decía, como al fin y al cabo lo que nos rentabiliza a nosotros no es el servicio uno a uno, o sea, lo que nos rentabiliza a nosotros es Ilus, es la venta de máquinas y que los cursos y que al final es todo lo que lograste hacer con la marca. Bueno, al fin y al cabo Ilus igual parte de la marca de Motion. Pero él decía como, no, este servicio no es para rentabilizarlo porque los costos son esto. Y en su minuto creo que no haberlo escuchado tanto. Hoy por hoy estoy tratando como de recordar muchas de esas conversaciones porque a Pepe le encanta hablar de negocios. Y en su minuto decía, esto no me va a servir de nada, en verdad, retenerlo porque nunca me voy a dedicar a esto, Claro, hasta que me vi en esta situación. Y cuando se me acercan entrenadores y me dicen como, sí, quiero emprender, quiero esto, ok, lo primero que tenéis que plantearte, ¿realmente queréis hacer servicios personalizados? Si quieres rentabilizar esto, ¿realmente queréis trabajar con uno a uno? ¿Entienden los riesgos? O masas. O trabajar con masas, o dejar una sala abierta, no sé. Creo que hoy por hoy quizás haría muchas cosas distintas en como lo hice al inicio, porque ya he aprendido algo más del rubro, pero es algo que uno como entrenador igual tiene que replantearse. Mensajes rotundo. Hablando de mensaje, John, ¿algún mensaje final para la comunidad de entrenadores, para la comunidad fitness, para todo este mundillo, ¿no es cierto?, que nos envuelve y que nos apasiona también? ¿Algo que no hayamos comentado y que quieras dejar claro? Yo creo que en general comentamos todo, pero el mensaje para la gente para la gente de mi rubro, en el fondo para nuestros colegas, sigue siendo el mismo. Eleven el estándar. Creo que eso es lo más importante. Eleven el estándar. Denle ustedes mismos el peso de lo que significa entrenar personas, bien, de lo que significa incidir en la vida de las personas, porque al fin y al cabo hacemos eso. Si tenemos buenas capacidades, somos realmente, tenemos realmente las herramientas para incidir en la vida de las personas, y eso es clave. Estudien, porque estudiar es importante, las habilidades blandas también lo son, pero estudiar también, van de la mano, manténganse actualizados, sigan potenciando también esas habilidades blandas porque son esenciales para poder fidelizar a los alumnos. Y por favor, las redes sociales ya hagan un filtro gigantesco, que es el llamado más importante. Cuídense de las redes sociales, úsenlas de buena forma. Vender está bien, venderse no. Creo que eso es un poco el mensaje. Vender está bien porque uno tiene, lo que decíamos, uno tiene que comer, hay que pagar cuentas al final del día. Por lo tanto, vender está bien, pero venderse no. Y hacer contenido por likes para un entrenador, para un kine, para un nutri, es caer en prácticas que no van de la mano con prácticas basadas en evidencia, que no van de la mano con la ética, porque al final lo único que logran es seguir fomentando esta cultura de los cambios rápidos, ¿cierto? De los resultados rápidos, de las recetas. Entonces creo que eso también es un mensaje para los nuevos profesionales. Cuidemos nuestra área, respetemos nuestra área y, insisto, elevemos el estándar. Don John, señor Strong ya lo dijo todo, no nada más que comentar, más que sigan nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y como siempre digo, vamos con todo. Gracias mi gente.